Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. El Tratado de Versalles cumple 100 años. Se firmó el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del atentado en Sarajevo, que detonó la Primera Guerra Mundial. En la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, más de 50 países acordaron la paz, que para Alemania constituyó una pena. En su posición de vencido y derrotado, Alemania fue forzada a entregar territorios, a coartar su milicia y a pagar indemnizaciones millonarias a los países afectados. Miremos entonces los territorios que perdió Alemania. Al oeste, Alemania devolvió la región de Alsacia-Lorena a Francia, de la que se había apoderado hacía más de 40 años. También le entregó terrenos a Bélgica y a la Liga de las Naciones le quedó el control por 15 años de la región de Saar. En el norte, Dinamarca obtuvo la región de Schleswig y al este, Polonia, Checoslovaquia y Lituania recibieron regiones, distritos y franjas territoriales. En total, Alemania perdió el 13% de su territorio europeo y un 12% de su población. Para ampliar los detalles de la historia del Tratado de Versalles a propósito de sus 100 años, me acompaña mi invitado. Él es Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Profesor Casanova, un gusto que esté con nosotros. Y mire, para los alemanes el Tratado de Versalles se consideró como una humillación. ¿Realmente fue una humillación o fue más una propaganda que usó Hitler en aras de recomponer el orgullo alemán? Sabemos que hay dos interpretaciones muy diferentes sobre el Tratado de Versalles. Para los alemanes fue un dictado, para los vencedores no lo fue. Pero a los historiadores nos importan los hechos y las percepciones. Amplios sectores de la población alemana no reconocieron la derrota, pensaron que el tratado que sancionó esa derrota era muy injusto y creyeron la famosa teoría de la puñalada por la espalda. No fue derrotado el ejército, sino que fue la traición de los políticos lo que ocasionó el final de la guerra y la derrota de Alemania. Ese es el punto primordial del nacionalismo alemán, que después llevó a Hitler también a su propaganda para subir al poder. Profesor Casanova, en todo caso, en la década de los 20 Alemania atravesó una profunda crisis económica, aunada además por la Gran Depresión de 1929, y esto ayudó para que el nacionalismo creciera en Alemania. ¿Se podría llegar a inferir que el Tratado de Versalles fue un explosivo, un detonante de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que los historiadores han dejado muy claro ya lo contrario en los últimos años, porque en realidad la presencia de Hitler y el crecimiento de Hitler no se produce hasta después del crash, de la crisis de la Gran Depresión del 29. Lo que realmente provoca la gran crisis que lleva a Hitler al poder y que quita la democracia de la República de Weimar es la crisis del 29. Antes el Tratado de Versalles, por supuesto, había significado un punto primordial del nacionalismo, también del nacionalismo más violento, pero en ningún caso hay una relación directa entre Versalles y la Segunda Guerra Mundial. Se hubiera producido bastante antes. La Segunda Guerra Mundial es una gran consecuencia de la subida al poder de Hitler y de la crisis de 1929. Claro, en el trasfondo, en el horizonte, estaba Versalles. Profesor Casanova, ¿cómo hizo Alemania para pagar las indemnizaciones y al mismo tiempo convertirse después en el país más rico de Europa? Bueno, Keynes ya había advertido de que el dictado ese económico iba a significar una gran crisis mundial. Alemania, después de muchísimas revisiones del tratado, no pudo, ni estaba dispuesta, ni podía en absoluto reparar o compensar todo aquello que le pedían. La gran potencia económica de Alemania viene a partir de la subida de Hitler con las políticas de rearme. Es el rearme el que genera un gran desarrollo del Producto Interior Bruto alemán y que empieza a competir de nuevo con el sistema internacional. Cuando Hitler entró en la Segunda Guerra Mundial, que esa sí que la ocasionó, la causó totalmente él, Alemania había recuperado prácticamente una parte importante de todo lo que era la crisis del 29. Profesor Casanova, muchísimas gracias por acompañarnos en esta crónica de historia del Tratado de Versalles. Muchas gracias a ustedes, un placer.
Y Alemania, en materia de dinero, es una de las naciones que no se olvida de sus deudas. En el año 2010, 92 años después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes pagaron la última cuota de los 337.000 millones de euros al cambio, impuestos como indemnización a los países aliados. A paz y salvo y tras un tumultuoso siglo XX, Alemania es actualmente la locomotora de Europa. Gracias por acompañarme en esta y otras crónicas. Las pueden consultar en nuestra página web france24.com.